Amén. Gloria a Dios. Miren la enseñanza. Sí, siéntate, hijita. Bendito Dios. La grandeza y la gloria de Jesucristo. Así se llama la enseñanza de esta noche. ¿Por qué, amado hermano? Porque ese es un legado de Dios para su iglesia. Manifestar su gloria, su poder, su soberanía, lo que Él es, el Dios grande, hacedor de maravilla. En una de las adoraciones pudimos expresarle: Señor, toma el control de mi vida. Él es el que toma el control de tu vida. Él es el que toma el control de toda tu familia, y por eso dice: si estás en Cristo, nada te faltará. Nada nos faltará, iglesia. Hoy vamos a aprender a amarlo por encima de todas las cosas. Que usted entienda quién era el Cristo eterno, el que vino en semejanza de hombre y el que empezó a crear todo lo que existe. Por eso Él es heredero, Él es el heredero. Dios lo constituyó heredero de todo el universo. Por quien asimismo, o sea, por Él creó el universo. Por eso, amados hermanos, miren, esta grandeza y esta gloria de Jesucristo fue revelado, inspirado por el Espíritu Santo al apóstol Juan. Por eso esta carta del Evangelio de Juan es la carta de la vida de Cristo, fluyendo como ríos de agua viva. Porque desde el Juan capítulo 1, amados hermanos, que es el que vamos a leer, capítulo 1, vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, ¿por quién? Por Cristo, el Verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Vamos a quedarnos el versículo 1, 2 y 3. Esta prédica va a ser una prédica sencilla, corta, pero sustanciosa. Porque usted tiene que empezar a crecer en fe. Allá afuera hay muchas almas necesitadas que necesitan a la iglesia de Jesucristo. Pero que usted lleve el mensaje de poder, el mensaje del reino, que donde hayan enfermos sean sanados, donde hayan cautivos reciban liberación, porque usted tiene el poder de la palabra que es Cristo en su espíritu. Hoy usted va a salir de este lugar con una fe que mueve montaña, una fe creativa, que hace nueva todas las cosas. Amén, el Dios Todopoderoso. Cada vez que usted vaya a predicar y a enseñar de Jesucristo, gócese, vívalo. Hay que vivirlo, que se manifieste el poder de Dios, que ponga carbones encendidos en nuestros labios, para que cuando usted predique la palabra de Dios, aún los muertos sean resucitados. Porque esa es una promesa dada por Él. Y Él le dejó ese legado de su poder, de su grandeza, de su soberanía a su iglesia. Por eso tenemos la supereminente grandeza del poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Por eso fue enviado el poder, para que nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación, pero predicando el reino de los cielos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese debe ser tu mensaje y el mío, siempre que se predique la palabra de Dios. Porque usted está predicando a Cristo, el Cristo resucitado en gloria. Amén.
el que resucitó al tercer día de entre los muertos, en poder, en gloria, y está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué hace el Señor? El que es Rey de reyes y Señor de señores, intercediendo por su iglesia. Por eso hoy nos tenemos que levantar, iglesia, porque abogado poderoso tenemos a la diestra del Padre. Y abogado poderoso fue enviado por el Padre a la tierra para que esté con usted y conmigo todos los días de nuestras vidas. Como usted y yo lo necesitamos, Él está con su iglesia. Amén, iglesia, dáselo fuerte al Señor. Por eso, amado hermano, una de sus oraciones todos los días debe ser: Señor, enséñame a amarte por encima de todas las cosas. Enséñame a amarte con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón y toda mi fuerza. Porque en la medida que crece el amor de Cristo en tu corazón, crece la misericordia y la compasión por las almas perdidas. Vas a tener tú esa virtud que es necesaria para que usted y yo no tengamos temor de mal alguno. Más poderoso es el Dios de gloria que está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No tenga temor, porque el amor es Cristo. Y Él fue sembrado en tu corazón para que seas libre de todo temor, de mal alguno. Amén. El único temor que debe crecer en nuestro corazón es el temor a Dios, porque es el principio de la sabiduría, para que usted pueda caminar en el camino angosto, usted pueda ser hacedor de la palabra de Dios, podamos ser testimonio de que verdaderamente Jesucristo, cuando llega a tu vida, Él llega a cambiarlo todo, a restaurarlo todo. Nuevas son hechas todas las cosas en tu vida. Amén. Pero ese amor solo lo deposita el Espíritu Santo en la medida que tú lo anhelas, en la medida en que tú escudriñas su palabra. ¿Cómo vamos a amar a alguien que no conocemos? Y para amarlo hay que conocerlo. Por eso hoy el Señor nos trae un mensaje para que tú sepas con toda la convicción en tu corazón quién vino a habitar eternamente y por siempre en tu corazón. Quién es el dueño de tu espíritu, quién es el dueño de tu alma, quién te compró a precio de su sangre, hasta la última gota la derramó, porque nos amó primero. Cuando estuvimos cantando, cada clavo que recibió su cuerpo, ahí estaba recibiendo el pecado de todos nosotros y de toda la humanidad. En la medida que crezca el amor de Cristo en tu corazón, va a crecer también la gratitud a Dios. Porque desde el momento en que Él puso tu mirada en ti, te sedujo y te trajo a sus pies, analiza tu vida. No es la misma de ayer. Vivías en la desesperanza, no, sin esperanza, sin Dios y sin fe. Vivías en angustia. Pero ahora vemos la mano de Dios. Vemos el poder de Dios obrando cada día para bendecir a su iglesia. Aún del pozo cenagoso nos sacó. De toda cárcel de cautividad, perdón, nos hizo libre. ¿Cómo no voy a amarlo a Él si Él me amó primero? Miren, este lugar, hoy lo cantamos, será lleno de la gloria de Dios. Yo quiero decirte que ya está lleno de la gloria de Dios. Milagros sucederán. Aún los muertos van a resucitar. Y todo aquel que llegue cautivo, libre será por la sangre de Cristo. Miren,
Ayer hubo una manifestación preciosa. Nos tocó orar por un hermano. Y yo decía, Señor, he entendido que hasta que Él no desarrolla la compasión y la misericordia en nuestro corazón, no oramos por los perdidos como debemos hacerlo. Él no vio tu condición de pecado. Él te amó incondicionalmente, como tú y yo estábamos. Pero cuando Él empieza a bendecirnos, se nos olvida de dónde nos sacó. Predíquele al borracho, predíquele al que está drogado allá afuera, aquella alma que su alma gime, pero que necesita a Jesucristo. No tenga temor de orar. El poder y la autoridad fue delegada por el Señor. Ya usted lo tiene para echar fuera a los demonios. Y se van porque no resisten el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesucristo, el que lo venció en la cruz del Calvario. Se van, huyen. No resisten la presencia del Dios vivo. Mire, desde antes que todo fuese creado por el Verbo, Él era Dios. Antes de tener esa de intervenir a la tierra de una manera, de una forma divina, Él era Dios. Él estaba en el seno del Padre. Por eso en Juan 1:18 nos enseña la palabra de Dios, que a Dios nadie lo verá. Pero Él, el que estaba con Dios, se manifestó de una manera divina. Por eso el Verbo es la expresión máxima del poder de la palabra. Amados hermanos, en Génesis capítulo 1, vamos a leerlo para entender esta parte con mucha claridad. Usted perdóneme, pero es que el Espíritu Santo me llena de su fuego. ¿Cuántos tienen fuego de Dios? Aleluya. Así es, el Verbo es la máxima expresión del poder de la palabra. Es la suprema sabiduría de Dios, que estaba con Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero antes de manifestarse de manera divina, Él estaba en el seno del Padre. Amén. Pero en Génesis capítulo 1 empieza a manifestarse el Verbo, el poder de Dios, la palabra. Por eso la palabra de Dios lo sustenta todo. Usted tiene ese poder en su espíritu. Amén. Y Él empezó a declarar la palabra juntamente con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo empezó a obrar. ¿Qué dice? Creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amados hermanos, así estábamos nosotros en el mundo, desordenados y vacíos. No había respeto de nada y no respetábamos a nadie. Pero Él te sedujo con cuerdas de amor y te atrajo a Él. Amén.
Por eso cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, recibimos su poder. Amén. Al Espíritu Santo. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, recibimos más poder. Porque en sí el Espíritu Santo es poderoso, porque es Dios. Pero necesitamos otra investidura de poder, que es el bautismo del Espíritu Santo. Pero Él llega a tu vida a ordenar tu vida, porque quiere ordenar tu casa espiritual y tu casa física. Quiere ordenar a tu familia, porque entró la vida y la luz a tu casa, a tu vida. Estos pasos que el Espíritu Santo hoy nos está enseñando es para que usted se levante en fe y para que usted empiece a amar más a Jesucristo y a entender quién es el que vino a habitar dentro de usted y quién es el que está con usted. Amén, iglesia. Pero miren qué dice, y volvemos a Juan. No quite el dedito en Juan, por favor. Yo lo quité, usted no lo quite. Amén. En el principio estaba con Dios y era Dios. Vimos que el Verbo empezó a crear, iglesia. Y en 1, 2 podemos entender, este era en el principio con Dios, el Verbo creador, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amados hermanos, en Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3, vamos a leerlo para entender esta parte. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Amado hermano, este es el Verbo creador que te creó a ti, que hizo una máquina perfecta. Tú eres un diseño único en las manos de Dios. Eres una creación perfecta en las manos de Dios. Y esta creación perfecta fue la que Jesucristo en la cruz del Calvario vino a restaurar. Eso es lo que Él está restaurando en tu vida, el diseño perfecto de Dios, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amado hermano, ya tú tienes el poder. El poder está en tu boca. Cuando tú declaras la palabra de fe, el mismo Espíritu de Cristo sustenta esa palabra para que se cumpla en tu vida. Usted tiene que creer en todas sus promesas, iglesia, porque Él nos dio promesas. Por su llaga nosotros fuimos curados. Amén. Tú lo tienes que creer, porque si lo crees verás la gloria de Dios. De tu boca solo tiene que salir la palabra, porque la palabra en sí misma es poder, porque es Cristo. Amén, iglesia. Y se hace una realidad en tu vida, porque muchas veces hablamos, pero no lo creemos en nuestro corazón. Todo lo que tú y yo necesitamos, consumado es. Ya fue dado. Entonces tienes que empezar a creer en el Verbo eterno. El Verbo eterno es que el Cristo eterno
que se manifestó al tiempo, y eso lo vamos a entender ahorita, pero que en esa cruz del Calvario lo conquistó todo para su iglesia. Ya son tiempos donde usted y yo tenemos que declarar la palabra de poder, porque la palabra de poder son todas las promesas que Él ganó en la cruz del Calvario, que están establecidas en su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén, iglesia. Mire, ya no declare derrota. No, el único derrotado y vencido por la sangre de Cristo fue Satanás. Pero Cristo ha venido a nuestras vidas a darnos vida y vida en abundancia. Una mejor calidad de vida que usted diario tiene que exaltar el nombre poderoso de Jesucristo. Porque cuando usted declara la palabra es la espada del Espíritu. La palabra es la espada aguda. Va a ministrar a ti porque es la espada de dos filos. Por eso lo que sale de tu boca tú lo recibes. Porque cuando tú declaras la palabra de Dios que acabamos de leer en Hebreo, el mismo Espíritu de Cristo sustenta todas las cosas. Es ahí donde vemos milagros, proezas y maravillas. Amén. Donde lo que está torcido se endereza porque se endereza. Porque la creación de Dios es perfecta. Amén. Vea como vea a sus seres queridos. Declare que la creación de Dios es perfecta. Que la sangre de Cristo llegó a su vida, es vertida en el Espíritu para ordenarlo todo y para hacer nuevas todas las cosas en la vida de su familia. Tu palabra tiene poder. Así como Cristo creó todas las cosas, tu palabra es creativa. Amén. Necesitas un hígado nuevo. Dile al Señor: yo te creo, Señor, porque tú eres vida en mi vida. Y tú me puedes dar hoy, si te place, un hígado nuevo. Y declaro la palabra de poder y Dios hace el milagro. Amén, porque Él es un Dios creativo. Crea nueva todas las cosas. Si lo acabamos de leer, con el resplandor del poder de su palabra, sustenta todo lo que sale de tu boca. Amén. No veas con tus ojos naturales. Amén. Declara que tus hijos son hijos del Dios Altísimo. Amén. Que tus hijos, Dios los engendró en tu vientre, en tus lomos, para que le cumplan el propósito de Dios. Véalos con tus ojos espirituales, para que empieces a ver la gloria de Dios, porque Él es el resplandor de la gloria del Padre. Amén, iglesia. Por eso es necesario que tú entiendas quién es tu amado Jesucristo, el que está sentado a la diestra del Padre, pero que envió su Espíritu. El Espíritu de Cristo es la plenitud. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la plenitud de la deidad de Cristo. Está en ti, iglesia. Amén. Pero lo tenemos que creer. Miren, vamos a ir a Juan 1:18. Esa parte del verbo, usted lo tiene que poner en práctica todos los días. Como el Hijo de Dios, como el unigénito del Padre, en el cumplimiento del tiempo. Ahí lo leemos en el 1:14, perdón. Se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, iglesia. Miren, en semejanza de hombre, se despojó de su gloria. Vino en una condición de siervo a servirle a su iglesia. La iglesia que estaba ganando con su testimonio, porque la iglesia fue ganada en la cruz del Calvario, pero él empezó a sembrar con su testimonio. ¿Qué está sembrando usted con su testimonio en su casa? ¿Qué está sembrando donde vas? El que vino en semejanza de hombre, el que caminó 3 años y medio con los apóstoles. Por eso Juan fue testigo presencial de Jesús, porque él caminó con Jesús, viendo los milagros, las proezas y las maravillas. Desde el momento en que tú llegaste a Cristo, has visto milagros en tu casa, has visto milagros en tu familia. Pero recuerda que Él nos lleva de gloria en gloria, de más a más. Cuando tú tengas que orar, hazlo con fe. Cree que el que te está respaldando es el mismo Dios. Amén. Porque hoy vamos a entender, amado hermano, que Él, el Dios en el 1:2, en Juan, este era en el principio con Dios, cuando Él empezó a manifestarse en semejanza de hombre, amado hermano, 100% Dios y 100% hombre. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 1, para entender esta parte. Colosenses capítulo 1 está después de Filipenses. Capítulo 1, vamos a leer el versículo 15 y 19. Miren, es para que usted se enamore de Cristo. Este es el Dios manifestado en carne, en semejanza de hombre. Amén. Él se vino a mostrar, para mostrar a su Padre. Por eso la palabra nos enseña que el que ama a Cristo ama al Padre. El que no ama a Jesús no ama al Padre, porque Él lo vino a mostrar cómo es Dios, cómo era su Padre. Miren, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Cristo. El primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean trono, sean dominio, sean principado, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es tu cabeza. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Por eso Él, desde antes de manifestarse divinamente a la tierra, amados hermanos, aquí dice la palabra que Él ya era. Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y Él es la omega. Amén. Para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y si Él es mi cabeza y usted es miembro de ese cuerpo glorioso, en usted habita la plenitud de Cristo. Amén, iglesia. Por eso, amado hermano, ahí mismo en Colosenses 2, versículo 9, porque en Él, 2:9,
porque en Él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Toda la plenitud. ¿Qué significa esto? Que en Cristo estaba la totalidad de Dios en su cuerpo humano cuando Él vino y se manifestó al tiempo en la tierra. Amén. Pero ahora Él en la tierra fue 100% Dios y 100% hombre. Pero ahora que está sentado a la diestra del Padre, le ha dado mi cabeza, nos ha dado por gracia y misericordia, miren, la plenitud en tu espíritu, porque es la plenitud de la deidad que estaba en Jesús en la tierra, ahora está en nosotros, iglesia. Amén. Es para que usted sepa quiénes habitan con usted, quiénes están con usted en el espíritu. Amén. La plenitud de Dios. Porque dice corporalmente. O sea, esto significa que en Cristo estaba la totalidad de Dios en ese cuerpo humano. Y todos lo sabemos. Amén. Pero ahora la plenitud de la deidad de Jesús en la tierra la conquistó en la cruz del Calvario para regalárselo a la iglesia por gracia y misericordia. Ahora está en tu espíritu, iglesia. Amén, iglesia. Por eso miren el 10. Y vosotros en Cristo estáis completos en Él. ¿Qué dice el 10? Volvámoslos a leer. Y diga su nombre. Ana María está completa en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Usted está completo en Cristo. Usted lo tiene todo, amado hermano. Por eso nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Vivir en el temor de Dios. Vivir en la obediencia de la palabra. Para que su palabra pueda salir de su espíritu en toda la plenitud de Dios. Y sucedan cosas maravillosas. Sucedieron milagros extraordinarios en el Antiguo Testamento. La gloria postrera en el Nuevo Testamento fue mayor que la primera, porque era el mismo Dios en semejanza de hombre. Amén. Que hasta todo se sometía y se sometió al poder de la palabra de Él. Y es el mismo poder creativo que está en ti, que está en tu espíritu, para que cambies el curso de las cosas que están afectando tu vida, tu trabajo, tu familia, tu entorno. Tú tienes poder para levantarte como un hijo y como una hija de Dios y que las cosas cambien y se transformen, porque el poder de Dios está con nosotros. Porque cuando usted lo hace con fe, creyendo, amado hermano, Él respalda su palabra. Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y la palabra es Cristo. En sí mismo, Él se manifiesta. Porque es la vida. La vida está en Cristo. Y esta es vida para todos los que creen. Amados hermanos, miren, solamente pudimos entender Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, para que usted entienda lo grande y poderoso que es el Señor, para que usted entienda en su casa donde esté, a quién le sirve, a quién adora, a quién le entregó su vida, quién compró su alma a precio de su sangre. Amén. Para que empecemos a vivir a partir de hoy, amado hermano, las vivencias de lo sobrenatural, de lo que está por encima de todas las cosas naturales.
lo que solamente el Dios eterno puede hacer, lo que solamente Él puede hacer. Declara, declara. Miren, una vez se nos dañó el refri que está aquí en la congregación, en la casa. Y el pastor y yo declaramos la palabra de Dios, que Él era el mecánico de mecánico por excelencia de todas las cosas. Y le creímos a Dios. Y este refri nunca se nos ha dañado más. Se dañó y Dios lo compuso, lo arregló, mandó un ángel. Y ahí está, congelando. Y tiene añísimo de los años. Y este testimonio me lo está recordando el Señor. Por eso les digo, la palabra es la espada de dos filos, es para ustedes y para mí. Porque Dios, cuando tenemos esos corazones de niños, todos se lo creemos a Dios. Pero en la medida que vamos caminando, se nos olvidan esos milagros sencillos pero poderosos. Y es lo que Dios quiere hoy restaurar en tu vida. Que nos levantemos como niños para que tu vida empiece a cambiar. Lo que está tratando de afectar tu casa, tu familia, se vaya de tu casa, porque tú tienes poder para echarlo fuera de tu casa en el nombre de Jesús. Amén. Ya es tiempo que los que están a tu alrededor conozcan la gloria de Dios, conozcan la grandeza de Dios, conozcan el poder de Dios, que cuando tú les hablas de Cristo, es porque tú puedes manifestar la gloria. Porque tú vas a orar por el que estaba enfermo y el Señor lo va a sanar. Pero tú lo tienes que creer, que Dios va a obrar un milagro y Él sabrá cómo va a hacer las cosas. Amén, iglesia. Porque el Dios Todopoderoso, lo acabamos de entender, la plenitud de Dios está con nosotros. Amén. En Cristo estamos completos. Amén. Y completo espiritualmente, completo físicamente y completos en el alma. Usted perdone 70 veces 7. Sane su corazón. No tenga amargura en su corazón, porque ahí no sale la palabra con poder. Porque Dios sustenta solo su palabra cuando sale de un corazón limpio. Los de limpio corazón verán mi gloria. Por eso usted tiene que vivir la palabra de Dios. Ser tardos para hablar, pero prontos para oír, y ser hacedor de la palabra. Para que esa palabra que hoy el Señor con tanto amor nos ha enseñado, en estos 3 versículos del capítulo 1 de Juan, que Él es el unigénito, el primogénito del Padre, el que se despojó de su gloria, el que se manifestó al tiempo para rescatar a la humanidad, dio su vida por amor a todos los que están allá afuera y por todos los que ya vinimos a Él. Dio su vida por amor a nosotros, el que no escatimó y se dio a sí mismo, vino a servirnos. Le estás sirviendo allá afuera, le estás predicando con la palabra y con el poder de la palabra en tu casa, con tu familia, en tu trabajo. Te levantas y declaras el poder de la palabra. Amén. El que llegó a estorbar, el que llegó a hacer daño, se tiene que ir, porque no resiste la luz de Cristo que ya está en ti. Las tinieblas huyen. Amén. Pero tienes que hacer tu parte, iglesia. Vive la palabra. Por eso hoy quería el Señor, miren, hemos creído en Él, hemos recibido su gracia, hemos creído en la verdad que es Cristo, y lo hemos hecho porque por fe hemos creído. En 1:12 dice, mas los que creyeron y le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú eres su hijo, su hija.
Tú eres su hija, su hijo. Amén. Te dio potestad. O sea, te va a respaldar en todo lo que tú hagas. Amén, iglesia. Pero sírvele allá afuera. Sírvele aquí en la casa. Tengan esos corazones, amado hermano, de servicio. Porque Él nos dejó su ejemplo. Miren, Él vino a la tierra en esa condición de servir, de servicio, para enseñarnos a nosotros a ser humildes. Empieza a servirle al Señor. Empieza a darle al Señor tu corazón. Yo me gozo porque yo estoy viendo muchos testimonios en la vida de ustedes. El cambio que el Espíritu Santo ha hecho en la vida de ustedes. El crecimiento espiritual que el Señor ha hecho en ustedes. Cómo se despojan. Cómo aprendieron a dar. Porque sabemos que más bienaventurado es dar que recibir. Porque Él se dio todo. Amén. Tenemos que empezar, amados hermanos, a menguar, para que Cristo crezca. Estar en esa condición que Él, el que se despojó de su gloria, el que no estimó su condición de gloria que tenía con el Padre. Por eso en Juan 17 nos enseña, en la última oración de Él por sus discípulos, dándole gracias y entregando a sus discípulos, a la iglesia que le había dado. ¿Qué le decía? Vuelvo a la gloria que tuve contigo, Padre. Se despojó de todo y tomó la forma de siervo. ¿Cuándo nos vamos a despojar? Despojémonos de todo peso que nos asedia, que nos carga. Empecemos a ser mansos y humildes como Él. A servir, sírvale usted al que necesita, sírvele. Miren, yo me gocé cuando una hermana me llamó por teléfono y me dice: pastora, orando, el Señor me había regalado unas gallinas. Eso no eran gallinas, eso eran pavos. Pero me dijo que le regalara 2 pavos, porque así eran de grandote. Y dije: gloria a Dios. Eso para nosotros es un gozo. Que ustedes le traigan un cariño a sus hermanos, a sus pastores. Ese es un gozo. Para nosotros, ¿cómo estará el corazón de Cristo? Mis hijos están aprendiendo a dar, están aprendiendo a ser humildes, mansos y humildes como yo. Amén. Todos los que nos dan un cariño, nos dan un amor, nos expresan que nos aman. Porque si ustedes no aman al que ven, ¿cómo van a amar al que no ven? Amén. Aprendamos, amados hermanos, a ser humildes. Trabajemos con el servicio. Hoy entendiste que el poder de Dios está contigo y que nosotros en Cristo estamos completos. Entrégale tu vida al Señor. Miren, conozco muchos testimonios que sus negocios estaban en quiebra, pero que una vez se entendió con la revelación de la palabra que su boca tenía poder y empezó a declarar la palabra creativa que salía de su corazón. Y empezó a declarar: Señor, yo te creo que este negocio que tú me has dado es un negocio próspero, porque es bendito por ti, Señor. Y eres tú el que trae, Señor, todas las personas que han de venir y ser de bendición para mi vida. Y dice que empezó a prosperar, porque ya el poder está en tu boca.
El problema es que no le creemos a Dios. Empieza a declarar el poder. Empieza a crear. A Dios le agrada. Porque las cosas difíciles, dice, déjamelas a mí porque nada es imposible para mí. Y lo fácil para nosotros es que ya Él nos dio todos los recursos. Ya Él nos los dio todo. Ahora pongámoslos por obra. Ahora seamos hacedores de la palabra de Dios. Y usted declare, el reino de Dios está en mi casa. Y el reino de Dios se manifiesta en mi casa. Se manifiesta en mi familia. Se manifiesta en mis manos. Todo lo que toco es prosperado, es bendito. Porque el bendito está conmigo. Amén. Dáselo fuerte al Rey. Y con esto termino. Tu palabra tiene poder para bendecir. ¿Y qué vas a maldecir? A los demonios, no a las personas, a los demonios. Amén. Cristo maldijo la higuera y la higuera se secó porque no estaba dando fruto. Pero tú y yo fuimos llamados a dar frutos al 100%. Y yo alabo y bendigo el nombre de Jesucristo. Porque esta es una iglesia donde la iglesia de Jesucristo empezará a dar fruto al 100%. Yo le creo a Dios y lo declaro y lo verán mis ojos. Señales, prodigios y maravillas se manifestará en este lugar y se manifestará donde tú vayas y donde tú estés. Tu jefa, tu jefe, tu gerente, la persona. Puede ser la persona más difícil que tú has conocido, pero con el poder de la palabra, siembra la palabra de Dios y declara, esa alma, si se porta mal contigo, es porque esa alma necesita de Cristo y porque necesita recibir a Cristo en su corazón. Empieza a declararlo y declárale la palabra, anuncia las buenas nuevas. Porque el que te quiere tener con problemas todo el tiempo en tu casa y donde tú estés es el enemigo. Échalo fuera en el nombre de Jesús y declara que todos los que están ahí recibirán a Cristo en su corazón. Declara la palabra de poder. Amén. Aleluya.